Bueno, no fue hace mucho, fue hace poco. O sea, estaba básicamente orando por muchas cosas y hubo un momento que flaqueé. O sea, dije, bueno, el Señor no me escucha, lo que yo creo que a muchos nos ha pasado aquí, ¿no? Dios no me escucha, Dios me ignora. O sea, pasaron muchas cosas por mi mente y empecé a ponerme así cabizbajo, o sea, decepcionado, ya no quería ni orar, no quería ni arrodillarme para orar, ni leer la Biblia, nada, o sea, no quería nada porque sentía como que Dios me estaba ignorando. Y básicamente, a veces en las redes sociales uno dice, hay que tener mucho cuidado porque salen muchas cosas que uno no tiene que ver, pero gracias a Dios, a veces el algoritmo, cuando uno mira cosas interesantes, el algoritmo funciona de buena manera, haciéndote que salgan videos interesantes también. Y hubo un video de esos que me ministró y me habló prácticamente, me dijo, básicamente me habló de cuando las hermanas de Lázaro le enviaron una carta a Jesús diciéndole que Lázaro estaba muy enfermo. Y vino Jesús, leyó la carta y dijo, bueno, nos vamos a quedar 2 días más. Luego le enviaron una segunda carta, pasados los 2 días, diciéndole que había muerto. Entonces, los discípulos le preguntaron que qué había pasado. Entonces Jesús les dijo que estaba dormido, ¿no? Entonces, ellos no entendieron, Jesús tuvo que explicarles que era que estaba muerto y que iban a ir allá. Y Jesús se entristeció, no porque Lázaro había muerto, porque Él es Dios, Él lo podía resucitar, Él sabía que lo iba a resucitar, sino por la falta de fe, por la falta de confianza, porque a veces nosotros pedimos y queremos que suceda ya, porque somos muy soberbios, muy egocéntricos a veces, queremos que las cosas se den porque nosotros queremos y no es así. Dios no funciona así. Hay momentos que Dios nos va a dar las cosas cuando son y hay momentos que Dios no nos va a responder, sino que va a esperar a su tiempo perfecto. Y entonces yo le decía ayer a mi esposa, le decía que gracias a Dios ella me ha motivado a mí a seguir orando, porque a pesar de que ella vio en mí que yo estaba cabizbajo, ella seguía orando y seguía orando y seguía orando. Entonces eso me motivó. ¿Y qué pasa? Y lo hemos hablado con ella. Hace poco nos dimos cuenta, se va a alargar esto, ¿no? Pero para testimonio, nos dimos cuenta de que el hijo de la profesora de Marcela se había golpeado muy fuerte y tuvo un golpe en el lóbulo occipital, o sea, el niño estaba sin ver, y estuvimos orando por él y vimos la respuesta de Dios, el niño está recuperándose. Luego hemos visto otras situaciones con mi esposa que hemos dicho, realmente Dios sí nos está escuchando, lo que pasa es que a veces nosotros o estamos muy distraídos o no confiamos realmente en Él. Bien, gracias. Ya predicó, me ayudó a predicar. Hay cantera, pastor, en la casa. Ven. ¿Cuántos hemos estado ahí? No sé qué hacer ¿y ahora qué hago? Es una situación en la que creo que todos nos hemos encontrado en algún momento. Algunos están ahí o estamos ahí y otros van a pasar. Pero creo que por regla de la vida todos pasamos por esa situación. Ese momento donde los problemas, un luto, un diagnóstico médico, una crisis familiar que parece no tener solución, pesa como el mundo mismo, buscamos respuestas por todos lados y lo que escuchamos no tiene solución. Donde buscamos, la puerta se cierra. ¿Les ha pasado? Nos ha pasado a todos, ¿verdad? El libro de Marcos, en su capítulo 5, nos cuenta la historia de 2 personas que estaban en esta misma situación. Nos habla de Jairo, un hombre reconocido, un hombre importante en la sinagoga, y nos habla de una mujer que había estado enferma. El pasaje cuenta de que Jairo, una mujer que había estado enferma por 12 años, y Jairo se fue donde estaba Jesús estaba predicando en las costas, había una multitud de gente, y entre la multitud de gente Jairo se hizo camino, se postró, se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: Maestro, ven que mi hija está enferma y está agonizando. Dato curioso, la hija de Jairo tenía 12 años.
La mujer tenía 12 años de estar enferma con un problema de flujo de sangre. Los que habían sido los 12 años más hermosos de la vida de Jairo, que es el periodo de ser padre, para la mujer habían sido los 12 años de infierno y los 12 años más duros que le había tocado vivir. Se trataba de dos historias, dos experiencias completamente diferentes, de dos personas completamente diferentes, pero tenían algo en común. Los dos estaban seguros que su única oportunidad y de que su respuesta estaba en Jesús. Dice el pasaje que Jesús estaba predicando en la costa, Jairo llegó, se abrió camino entre la multitud, se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: maestro, mi hija se muere. Y Jesús no le dijo nada más, simplemente se fue con él. Y la multitud lo siguió. La multitud de gente iba detrás, iba apretujándolos y todo eso en lo que van de camino a la casa. Y de pronto Jesús se queda estupefacto. Imagínense que Jesús va caminando y de pronto se queda así. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Esta mujer, que había estado enferma por 12 años, se metió entre la multitud y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, sé que seré salva. Si tan solo el borde. Su confianza y su fe era grande para decir y reconocer que no necesitaba que le impusiese las manos, que no necesitaba que hiciese una oración grande, sino que con tan solo tocarlo, hacía penitas, ella iba a ser salva. Y Jesús se queda: ¿qué pasó aquí? Y le pregunta, dice la palabra, versículo 30 y 31, Marcos 5, 30 y 31. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado a mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Imagínense que vamos en todo eso y ¿quién me tocó? Y viene Pedro y le dice: Jesús, se te ha ido la olla, pero si estamos rodeados de gente, nos van apretujando y todo, ¿qué te pasa? Pero imagínense todavía Jairo. Jesús, sé que te llevas bien con la gente, pero mi hija se está muriendo. Te dije que mi hijita estaba en las últimas, está agonizando, dice la Biblia. No te entretengas, por favor, Jesús, responde, no te detengas, vamos a lo que importa. Lo que importa ahora es mi hija, no quien te tocó ni la gente. Pero en medio de ese momento, donde ese alboroto que Jesús se queda estupefacto, que Jairo no lo entendió, se produjo un milagro grande y hermoso del que 2000 años después estamos hablando. Y esto nos deja ver, iglesia, que en el momento en que nosotros le hablamos a Dios, como nos contaba Cristian, y sentimos que no nos responde, porque también me ha pasado, ese momento en el que Dios parece estar distraído, en que el cielo se nos cerró a cal y canto, le decía a mi esposa hace un par de semanas, o que la oración no pasa del techo. En ese momento, Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas, que no las podemos entender, pero Él está trabajando. Él no tiene prisas. Él es Dios, Él sigue siendo Dios y va a ser Dios siempre. Nada lo pilla desprevenido. Él tiene control de todas las cosas. Una situación que parecía aleatoria se convirtió en un maravilloso testimonio del poder de Dios. Una situación donde nosotros decimos: no veo respuesta, puede ser la puerta para un testimonio grande del amor y la obra de Dios en nuestras vidas. Y estamos hablando de una mujer que había pasado los últimos años, o esos 12 años, imagínense, buscando cura, buscando solución. Dice la Biblia que lo había perdido todo, que lo había gastado todo. Se quedó sin dinero, se quedó sin posiciones, se quedó sin familia, porque su problema era de flujo de sangre y era inmunda. ¿Y qué tenían que hacer cuando iban por la ciudad? Pues apartarse, que nadie se les acercaba. Y los judíos, como son muy amables con la gente, al que miraban inmundo, escupitazo al suelo, como señal de aprecio, entiéndase la ironía, como señal de rechazo. Eso es lo que hacían.
Entonces es una mujer que estaba desgastada físicamente, una mujer que estaba desgastada emocionalmente y es una mujer que estaba desgastada espiritualmente, porque el ser rechazado y el estar aislado nos afecta. Acordémonos en 2020 cuando hacíamos esto y todo el mundo nos miraba como que éramos una peste, o que nadie nos daba la mano, ¿se acuerdan? O incluso la pensaba para dar el puñito. Todos lo pasamos. ¿Y cómo nos sentíamos? Incómodos. De repente nos daba un ahogo de tos por salir o algo y ya te quedaban viendo como que eras lo peor, ¿verdad? Como que eras lo más inmundo que podía haber en la vida. Entonces, iglesia, así como esta mujer estaba desgastada por este problema de salud, ¿qué es lo que nos desgasta a nosotros? ¿Qué es lo que nos está desgastando? ¿Es un problema familiar? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema de documentación? ¿Es un diagnóstico médico que dice, hey, esto no tiene cura? ¿O es no encontrar una respuesta? ¿Qué es lo que te está desgastando? ¿Qué es lo que está consumiéndote? ¿Qué es lo que te está llevando a perder la esperanza, a perder la fe? Porque el desgaste también hace que perdamos todo. Y por perderlo todo y perder la fe, también tendemos a cerrarnos a nosotros mismos y decir, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, yo lo controlo, nadie lo sepa, todo está tranquilo. Ayer en el grupo de hogar nos contaba Cristina que hace algunos años cuando ella pasó por su proceso de divorcio, le pegó duro, claro, y dice que hubo una persona que le contactó, tenía años de no hablar con ella, y le preguntó, Cristina, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien, todo va bien, todo está happy, todo tranquilo. Allá volvió a hablar con ella y le dice, Cristina, ¿cómo estás? Yo estoy bien, si todo está bien. ¿Y la familia qué tal? Todo bien, todo normal. Pero en eso el hombre le dice, el Señor me muestra que tienes un problema en tu familia. Y esa mujer dice que sintió algo en su interior que la confrontó, que la quebrantó. Y empezaron a orar. Y fue el momento en que ella conoció a Jesús. A partir de eso, fue como ella llegó a la iglesia, esta persona lo recomendó con 2 amigos, y ella quedó en la iglesia, Ramiro y Olga, que no me dejan mentir, que son las personas a quien ella le recomendó. Y entonces, a veces nos cerramos y decimos, no, no puede ser, pero a veces somos necios. Eso es ser necios. Mire, las cosas buenas en nuestra vida, la respuesta que buscamos para nuestros problemas, lo mejor para nosotros siempre sucede cerca de Jesús. Los más grandes milagros que vemos en la Biblia sucedieron con Jesús presente. Alimentación de los 5,000, Jesús presente. Resurrección de Lázaro, Jesús presente. La sanidad de esta mujer, Jesús presente. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, Jesús presente. La conversión del agua en vino, Jesús presente. Hubieron casos de sanidad, como fue el del hijo del centurión, pero de sanidad vieron muchos. Pero los más impactantes, Jesús estaba presente. Iglesia, y vamos a recibir nuestra respuesta, vamos a recibir nuestro milagro y vamos a recibir el cumplimiento de la palabra cuando Jesús esté presente en esa área que nos está drenando y nos está enfrentando. Y Él va a estar presente dependiendo de cuán cerca estemos de Él y cómo estemos de cerca de Él. Porque estar en la iglesia no necesariamente significa estar cerca de Jesús. ¿Amén? No necesariamente significa estar cerca de Jesús. Mire, había una persona en la iglesia en Nicaragua que todo le parecía mal, de todo opinaba, de todo se quejaba. Solo él hacía las cosas bien. Y un día le dieron la oportunidad de estar en el púlpito. Y lo que ese hombre dijo cuando nomás se puso aquí no fue ni iglesia, que Dios te bendiga, no sé cuánto. Sus primeras palabras fueron, he esperado tanto este momento.
¿verdad? Como que iba a dictar sentencia. Y el hombre comenzó a hablar de cualquier cosa menos de palabra de Dios. Y entonces eso nos demuestra que a veces el anhelo y el deseo de hacer las cosas, no es porque realmente amamos a Dios, sino porque amamos lo que hacemos para Dios. Esta persona estaba movida por un amor a estar en una posición visible y que lo escucharan y que lo vieran y decir lo que quería, pero no porque realmente estaba motivado por amar y buscar a Dios. Iglesia, vamos a recibir la respuesta cuando Jesús esté cerca, pero va a depender de cómo nos acercamos de Él. Dice la palabra que Jairo, cuando llegó a Él, llegó y se postró, se arrodilló. Y la mujer, después de que fue sana, terminó de rodillas delante de Jesús. Amén. Estar de rodillas, no físicamente, que es bueno, pero de rodillas espiritualmente, es decir, Señor, me someto a tu voluntad, me someto a tu autoridad, someto mi vida y esta circunstancia que estoy viviendo, lo someto a ti, porque creo que tú me vas a dar la respuesta. Dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mire, ella pensó, bueno, me voy a tener que meter entre la gente, pero yo llego, lo toco, lo sano, me sano y me piro, como dicen aquí, ¿verdad? Recibo lo mío y me voy. Pero se olvidó de un detalle importante. Ella se olvidó de un detalle importante. Y dice el pasaje en el versículo 27, que ella llegó porque ella oyó de Jesús. Y si ella no hubiese contado todo lo que estaba viviendo, no podríamos entender ese milagro, cómo se produjo. Y hay gente que ha recibido sanidad por solo creer en que esa palabra se puede hacer realidad en su vida. Hay muchos que han sido sanados, no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente, han recibido la sanidad por esa palabra, por ese pasaje. Pero si ella se hubiese quedado callada y no hubiese dicho nada, ese testimonio no existiría. Y la cosa no es así, iglesia. Cuando recibimos un milagro de Dios, sea en el área que sea, hay que testificarlo, hay que declararlo, porque es así como las personas llegan a Dios. ¿Ven? Y entonces, la gente maravillada, Jesús va caminando con ellos, la gente maravillada de lo que ha pasado. Entonces ya la mujer ya no era inmunda y la gente estaba ahí, no sé qué decir. Eso fue un momento con la gente en blanco. Imagínense a Jairo, volvamos a Jairo. En ese momento Jairo ve ese milagro y dice, sí, Jesús puede hacerlo. Y ese hombre se comió una lata de espinaca como Popeye el marino y su fe era así en ese momento. Sentía que nada lo podía vencer, que estaba seguro de todo. Pero justo cuando Jairo estaba seguro de que Jesús iba a hacer las cosas 100%, si es que había un ápice de duda en su corazón, llegan y le dicen, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. ¿Para qué lo molestas? Deja tranquilo a Jesús. No vayas, no lo busques. Ya no tiene sentido. Ya no se va a resolver. Ya no hay una respuesta. Esto es lo que está dicho. No se puede hacer nada más. Y el no vayas, no lo molestes, no lo busques, es una mentira de Satanás para acabar con nuestra fe. El hacernos creer que nuestros pecados, que nuestros errores o que las cosas que vivimos son más grandes que el poder liberador y transformador de Jesús es una mentira del infierno que no podemos dejar que tenga cabida en nuestras vidas nunca. Amén. Jairo se llenó de fe
Ese hombre, como dije, se llenó de fe, pero dudó, tuvo temor. Por eso Jesús le dijo, no creas, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque Jesús estaba presente en ese momento. Jesús estaba presente en la vida de Jairo. ¿Y quién era Jesús? Vamos a Juan, rápido. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, un lugar a donde ir. La verdad, el único camino cierto. Y la vida, la fuente de todo. Si Jesús está presente en nuestra vida, está presente en nuestros problemas, está presente en nuestros pensamientos, lo que sea contrario a Él, lo que sea muerte, enfermedad y demás, tiene que huir. Porque no tiene espacio. La gloria de Dios invade todo cuando dice que la vida se hace presente. Si te han dicho que tu problema no se va a resolver, si Jesús está en tu vida, hay una respuesta. Si te han dicho que no hay sanidad y te han dado un diagnóstico de muerte y Jesús está presente en tu vida, hay respuesta y hay sanidad. Amén. Y quizás el problema por el que pasamos no es un problema físico, sino un problema de fe, como nos contaba Cristian al principio, o un problema espiritual. Quizás hemos pasado tiempo orando por algo y pidiéndole, Señor, y te pido, y hemos llorado y demás. Y llegó el momento y la respuesta no llegó. Y nos quedamos, se nos vació el tanque de la fe, nos fue a cero. ¿Verdad? Perdemos la confianza, que es lo peor que podemos hacer, perder la confianza en Dios. Pero cuando Dios está presente, no hay cabida para la duda. Porque Él no hace las cosas en dependencia de que si creamos o no creamos. Él hace las cosas en dependencia de quién es Él y de lo que ya nos ha prometido. Dice en el versículo 36, Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Si hay una promesa, hoy una palabra de Dios que ha dado a nuestras vidas, esa promesa o esa palabra que Dios nos ha dado se va a cumplir en el tiempo oportuno. Nosotros confundimos las cosas porque cuando Dios habla desde la eternidad y lanza la palabra. Y cuando Él quiere, es cuando se va a cumplir. Quizás la palabra me lleva en esta dirección y yo estoy aquí. Pero Él mismo se va a encargar de hacer que esa palabra tenga cumplimiento. Porque la misma palabra, valga la redundancia, dice que su palabra no vuelve vacía. ¿Ven? Entonces, Él se va a encargar de eso. Y así como estuvo Cristian hace unos días, también estaba yo. ¿Verdad? Porque todos pasamos, ¿y ahora qué hago? Igual estaba. Porque llevaba unos meses que no estaba contento con el trabajo. No estaba tranquilo, ya estaba fastidiado por un mal manejo de cómo se dan las cosas en la empresa. Y empecé a echar currículum. Y llevaba varios meses. Y me levanto un día animado, abro mi correo y miro las notificaciones. Tu candidatura desestimada, como 15 en un día. Y ese día, el ánimo y las ganas que tenía, se me fue abajo. ¿Verdad? Bueno, vuelvo a echar más y sigo. Y al día siguiente, lo mismo. Pero ya el segundo día, estaba fastidiado, estaba frustrado. Dice la pastora que cuando estoy frustrado tengo la cara así, parezco un toro, dice. Yo pongo así el ceño. Y de hecho vine de mal humor. Y recuerdo que un día estaba en la noche y le dije a mi esposa, voy a orar. Me salí a orar al salón. Y le dije, Señor, estoy cansado de esto, estoy harto. No quiero, de verdad no quiero, dame una respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y oré, y lloré, y dije, no me escuchás.
me tenés en el olvido, que acaso mi oración se queda ahí pegada, volví a ver para arriba a ver si acaso estaba ahí pegada la de todos los días, pero no la vi, entonces pasó por lo menos. Y mira que al día siguiente, en la mañana, abro mi correo y de nuevo miro, candidaturas desestimadas. Bueno, vamos a seguir aplicando, dije yo. Pero de pronto me escribe alguien un mensaje privado en LinkedIn, los que tenemos Red Profesional, ¿verdad? Y me dice, hola Harvey, tengo este puesto para ti. No la conozco, ni siquiera la tenía en mis contactos. Y comienzo a ver la oferta además y me llamó la atención. Bueno, cumplo los requisitos, le mandé mi currículum. Al día siguiente me llama, me hace la entrevista telefónica. Le comento a mi esposa, mira, pasó esto y esto, qué bien. Le dije, este rango de salario, esto es lo menos, esto es lo más. Hicimos cuenta, salíamos bien con lo menos. Y ella me llama un viernes en la mañana. El viernes en la noche que vengo para acá me están llamando para la segunda entrevista. La hago el lunes en la mañana. El miércoles de la siguiente semana hice la tercera entrevista. No, perdón, el martes hice la segunda, el miércoles la tercera, ya con los dueños de la empresa. Y para no alargarle el cuento, el día 11 de octubre recibí una oferta en firme, diciéndome, te queremos contratar y te ofrecemos no lo menos, sino lo más que habíamos dicho. ¿Verdad? Con mejores condiciones. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Sabe cuál fue la diferencia? ¿Sabe cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que movió el cielo? Porque delante de Dios se le digo, no conozco a esta persona y me trata como que me ha conocido de toda la vida. La oferta ni siquiera la había publicado en ningún lado. ¿Sabe qué marcó la diferencia? Me fui de rodillas y me humillé. Ahí está la respuesta. Y nos cuesta, somos duros de reconocer. Pero es ahí donde está la respuesta. Esta mujer dijo, si tan solo toco su manto, para tocar el manto que tenía que hacer, arrodillarse, iba a tener su milagro. Y mientras preparaba esto me acordé, había una canción que dice, ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarme. Y en realidad el mejor lugar donde podemos estar es a los pies del Maestro. Es el mejor lugar que nos va a dar dirección en todo tiempo. A veces la vida y nuestros pensamientos es compleja, es difícil. Es difícil estar en un país que no es el nuestro, es difícil criar hijos en esta generación, es difícil lidiar con las familias y con las cosas que van cambiando, es difícil lidiar con las circunstancias que vamos viviendo. Pero Jesús lo hace más fácil. Jesús nos dice que hagamos una sola cosa. Sígueme. Sígueme. Jesús nos libera del peso de tener que preocuparnos por el mañana, porque dice yo cuido de ti. Jesús nos libera de la responsabilidad de enfrentarnos a la vida solo, porque dice yo peleo por ti. Jesús nos libera de las cargas de la vida, porque Él nos dice yo te doy descanso y te doy dirección. Así que iglesia, cuando no sepas qué hacer, hay algo que tienes que tener claro y que sí tienes que saber. Cuando no sepas qué hacer, tienes que saber a dónde ir. Y a dónde ir es a los pies del Maestro. A los pies del Maestro la desesperanza se convierte en esperanza. A los pies del Maestro lo que parecía muerto y que no tenía propósito vuelve a la vida. A los pies del Maestro, cuando no sé qué hacer, mis ojos, mi fuerza vuelven a donde tienen que estar siempre y de donde nunca tuvieron que haberse movido, de Dios. A los pies del Maestro, nuestro orgullo deja de ser. Y cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos, tenemos que recordar que Jesús no tiene prisa. Jesús es Dios.
sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios. No es el genio de la lámpara para hacerlo cuando nosotros queremos. Y si no lo hace en el momento, algo más grande y maravilloso está preparando. Y Él reconoce nuestra espera. Mire, Jairo es una de las pocas personas que, si estuviera vivo, se puede jactar de decir que cuando Jesús estuvo en la tierra, resucitó a su familia. Y si Jesús hubiese ido rápido a la casa de Jairo de una y haber corrido y para llegar, hubiésemos hablado de la sanidad en la hija de Jairo, como un milagro más. Pero Jesús se tomó el tiempo y honró lo que Él hizo, de salir delante de la multitud, de dejar su posición, que no le importaba que le dijeran que era un hereje, lo que Él fuera, y se postró delante de Él, se humilló. Y Jesús lo reconoció. 2000 años después estamos hablando de la resurrección de la hija de Jairo. La mujer se atrevió. Ella dijo, no me importa quién tenga que empujar, no me importa quién tenga que enfrentarme, pero yo voy a recibir mi milagro, voy a recibir mi respuesta, voy a recibir mi sanidad. Y se agachó y caminó en esa dirección creyendo, y lo consiguió. Y no solo la sanidad, sino que le dijo, sé salva. También la premió. Mire, Él también la premió. Entonces, quizá hoy mismo nosotros estamos en esa situación en que no sabemos qué hacer. Hay algún área de nuestra vida en la que no sabemos qué hacer. Pero Jesús está aquí. Jesús está contigo. Él está presente. Y lo único que hay que hacer es humillarnos delante de Él, entregarlo a sus pies y descansar en Él. De lo demás, que se encargue Él. El problema que tenemos es que queremos ocuparnos de lo imposible, y el de lo imposible es Él. Nosotros tenemos que ocuparnos de estar a sus pies, y Él va a hacer todo. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra, por esa palabra que trae fortaleza a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer siempre que Jesús es nuestra primera opción. Que no sea nuestro plan B ni nuestro plan C, que no sea nuestra última alternativa, sino que sea nuestra primera opción siempre. Padre, que reconozcamos que somos limitados y que necesitamos ayuda, que necesitamos de ti, que podamos entender tus tiempos y aprender a depender de ti en cada uno de ellos. Señor, ayúdanos a que estar a tus pies no sea una carga, que no lo hagamos solo por necesidad o compromiso, sino que sea un anhelo de corazón. Que nuestro espíritu esté continuamente humillado y arrodillado delante de ti. Ata nuestro espíritu a tu manto, Señor, y no permitas que nos soltemos de ti nunca. Señor, que el Espíritu Santo traiga consuelo ante el dolor, que traiga consuelo ante el miedo que pueden traer las adversidades. Señor, que podamos reconocer siempre que a tus pies hay descanso. En tus pies está la respuesta, en tus pies está el milagro, en tus pies está la palabra, que aunque yo no vea las cosas posibles, tú lo vas a hacer posible, Señor. En esta noche te presentamos, Padre, esa situación que quizás no estamos controlando, esa situación que nos saca, Señor, que nos desestabiliza. Y decimos, Jesús, tú eres la vida, y yo sé que tú vas a obrar en vida en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, trata con nuestros corazones, trae sanidad, trae fortaleza, trae consuelo, trae libertad, trae restauración, Señor. Lo que sea que necesite tu iglesia, tráelo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Hay una iglesia rendida a tus pies, hay una iglesia que te busca y hay una iglesia que anhela más de ti en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, recibimos tu palabra. Levanta tus manos, iglesia, y vamos a cantarle al Señor.